Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos da la victoria y nos lleva de triunfo en triunfo todos los días. Gracias a cada uno de ustedes que se hacen parte de esa transmisión, de los que ven en directo, los que ven en diferido, a los que nos ven de mañana, a los que nos ven de noche, de tarde, en cualquier parte del mundo. Gracias por su sintonía, gracias por su conexión y gracias por visitarnos. Doy gloria a Dios por cada uno de ustedes y bendigo sus vidas, sus familiares, bendigo su generación desde la primera hasta la cuarta generación. Bendigo su negocio, sus finanzas en el nombre poderoso de Jesús. Oro porque sus vidas sean bendecidas por medio de este mensaje. Oro porque sus vidas sean transformadas por medio de cada mensaje que podemos transmitir a cada uno de ustedes. Gracias por esa fidelidad. Gracias por ese corazón que ha estado muy pendiente de lo que Dios quiere hablar a cada uno de ustedes. No trato siempre de dar un mensaje de acuerdo a lo que yo pienso o lo que yo quiero. Siempre tratando de decir, Señor, que necesita escuchar tu pueblo. Y a veces se me complica un poco porque son unos mensajes que yo quisiera hablar un poquito diferente. En tema de mensajes, quisiera hablar algo diferente, algo que de repente sea más motivacional, pero cuando veo que Dios me trae estos puntos, y ya va a saber usted a qué me quiero referir, con que se entre en un conflicto cuando uno quiere hacer una cosa y Dios pone en el corazón a hacer otra cosa. Antes de dar inicio al mensaje, quiero hacer un llamado importante a cada uno de lo que me están viendo, sobre todo porque quiero hacer hincapié que en la transmisión del domingo pasado, tal vez ustedes notaron que en el momento de la transmisión, como cosa rara, ¿verdad? Yo siempre digo, no somos todavía una influencia y no alcanzamos a los tantos millones que quisiéramos alcanzar por el momento, pero por ahí alguien empezó a poner mensajes sobre ponerse a su disposición para tema de brujería. Y lo que quiero hacer hincapié en cuanto a esto, que no voy a ahondar mucho, pero si esta persona que considero que es una bruja, y si no es una bruja, es un brujo, que se conecta para promocionarse a sí mismo, yo quiero hacerle un llamado. Yo no vengo para condenarte. El mensaje que yo transmito es para que tú conozcas al Dios de toda gloria. Pero si tú, brujo, no quiero mencionar tu nombre porque es un nombre un poco complicado, pero si hay más de uno escuchando este mensaje, yo quiero hablarte de lo siguiente. Tú sabes que existe un cielo y un infierno. Yo lo he dicho en mensajes anteriores, que tú crees que al servirle al enemigo, tú te estás ganando un lugar especial ahí en el infierno. Y yo te quiero decir que no. Sabes que aunque tú le sirves a alguien que es padre de mentira, es engañador por excelencia. Él quiere utilizarte para no solo irte tú al infierno a ser torturado, a ser desgastado toda una eternidad con él y sus ángeles, no solo en el infierno, sino en el lago de fuego eterno. Quiere que tú le sirvas como un medio para llevarte a otras personas. Quiero decirte de todo corazón que te arrepientas. El diablo le paga mal al que bien le sirve. Por lo tanto, yo te digo, si estás practicando brujería, si estás practicando hechicería, vuelve tu corazón a Dios, que Él es amplio en perdonar. Vuelve tu corazón a Dios, que Él sí te va a llevar y te va a coronar de favores y misericordias. Porque el enemigo te va a usar a ti, no solo para irte tú, sino para llevar a otros a la condenación, a la perdición eterna por esa brujería que tú estás practicando. Así que abre tu corazón, quédate a escuchar este mensaje. Arrepiéntete y pregona el mensaje de esperanza que el mundo necesita escuchar en ese tiempo. Así que no te maldigo, yo te bendigo. Lo que no estoy de acuerdo son con las prácticas que tú haces, porque esas prácticas son desde un inicio abominación para con Dios. La invocación de muertos, el tratado de leer las cartas, de ver lo que dicen los astros, eso es abominación para con Dios. Así que te hago el llamado y te digo, te bendigo en el amor del Señor. Y pido a Dios que toque tu corazón, que el Espíritu Santo sea el que trate contigo. Así que no creas que te voy a condenar. Yo te amo, te bendigo, así como Cristo nos bendijo y nos amó a cada uno de nosotros. Amén. Gloria a Dios. Solo abre tu corazón y arrepiéntete de lo que estás haciendo. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Gracias a todos los que se están conectando muy fielmente al otro lado de este continente. Mi hermana Sandra Mairena. Gracias, mi hermana Sara también, que se está conectando en este momento. Gracias por sus saludos. Gracias por sus bendiciones. Para mí es un honor enorme poder dirigirme a cada uno de ustedes por medio de estas redes sociales.
Y es que quiero tratar un tema especial y es reconozcamos la voz de Dios. Amén. Yo dije, Señor, ayúdame a transmitir este mensaje porque cada mensaje para mí es un conflicto porque ustedes dirán, bueno, tendrá experiencia para hablar frente a las cámaras. Tiemblo yo cada vez que me paro acá porque digo, Señor, soy responsable de cada palabra que sale de mi boca. Mi intención es poder ser de bendición y de edificación al cuerpo de Cristo, sobre todo en este tiempo que se está sufriendo la sana doctrina. Quise anotar ahí, tener unas notas y quiero leérselas para no perder el sentido de lo que siento que Dios permitió que se le transmitiera el día de hoy. El tema es reconozcamos la voz de Dios. Tanta la necesidad de oír la preciosa voz de Dios para tener una dirección específica en nuestras vidas. Esa necesidad nos vuelve vulnerables ante el enemigo y nos expone al engaño. ¿Cuántos de nosotros no queremos oír audiblemente como sucedía en el Antiguo Testamento? No, y en el Nuevo Testamento también, como Dios, como el Señor Jesucristo le habló audiblemente a varios de los discípulos, incluyendo al apóstol Pablo, que fue causa de la conversión. Pero esa necesidad que nosotros tenemos de escuchar la voz de Dios nos expone al engaño del enemigo. Porque saben que la línea entre la verdad y la mentira es tan delgadita que hay que tener esa sutileza, esa sensibilidad para discernir cuál es la verdadera o la voz de Dios específicamente. Entonces estamos muy expuestos a que el enemigo hable en lugar de Dios, porque sabemos que el enemigo se viste como ángel de luz. Hay muchos, dice la Biblia, que muestran apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de ella. Y Dios nos manda a apartarnos de ellos. Cuando tenemos hambre, comemos hasta lo que no nos gusta con tal de saciarnos. Cuando hay esa necesidad interna de solventar o de saciar esa necesidad, llegamos hasta comer cosas que no nos gustan y posiblemente nos va a hacer daño. Pero lo que queremos es complementar, llenar esa necesidad en cada uno de nosotros. Entonces, cuando nosotros tenemos el hambre de algo, puede que comamos algo que va a ser nocivo aún para nosotros mismos. Cuando se nos disfraza y se nos adorna un mensaje con un famoso Dios me dijo. Por eso es que nosotros tenemos que tener un oído sensible para lo que se nos dice desde afuera, porque muchas veces la gente utiliza un Dios me dijo. ¿Por qué? Quieren sonar espirituales y quieren ganar un rating ahí dentro de las redes sociales, porque suena muy bonito. Y sobre todo cuando estamos necesitados de oír una voz audible de parte de Dios, aparece un alguien o un personaje que nos dice, Dios me dijo que te dijera. Y nosotros abrimos, ¿sabe cuál es nuestra posición? Cuando nos están diciendo esas cosas, nosotros abrimos nuestros brazos y recibimos, porque creemos, porque dice el fulano, dice la persona, Dios me dijo, y nosotros creemos que es Dios el que va a hablar. ¿Y sabe qué hacemos? Nos aperturamos a escuchar lo que en teoría Dios nos dijo, o Dios le dijo a la persona y nos va a decir a nosotros. Amén. Por eso es que tenemos que tener mucho cuidado. Cuando en realidad Dios no ha dicho nada y alguien dice que Dios lo ha dicho. Por eso es importante que nosotros tengamos una estrecha relación con Dios. ¿Quién conoce mejor a la pareja que su pareja? Amén. ¿Quién conoce mejor a sus hijos que los papás? Por supuesto, alguien dice por ahí, yo a mis hijos los conozco desde la casa para acá, pero ahora de afuera de la puerta a la calle, yo no sé. Se dice en este tiempo. Pero porque eventualmente sí cambiamos el comportamiento, pero ¿quién puede decir que conoce mejor a alguien si no es el que se relaciona con él? ¿Verdad? Entonces, lo que quiero advertir con este mensaje es que existe y ha existido en la historia hombres y mujeres que usando el nombre de Dios han engañado a muchos al punto de desviarlos aún del camino del Señor. Les quiero contar una anécdota personal de hace también varios años, por no decir muchos años. Nosotros estábamos visitando y participamos en un evento en una iglesia, visitamos la iglesia, donde en ese entonces, si yo no le he compartido anteriormente este mensaje por medio de las redes sociales, pero sí lo he podido compartir con un par de hermanos de la congregación, llegó un profeta, era un profeta muy reconocido a nivel mundial, era un profeta de Dios, reconocido a nivel mundial, que dicho sea de paso, él ya partió de esta vida hace unos años atrás. Pero este hombre, considero yo un hombre de Dios, pero hay que tener cuidado con esto.
se paró en la plataforma y dijo lo siguiente: si hay unas personas que quieren recibir un milagro de parte de Dios, milagro financiero, necesito que se comprometan con Dios a dar una ofrenda de tal monto. Y él dijo lo siguiente, y esa es la parte que es la que interesa, tener esa sutileza para escuchar si Dios es realmente el que está hablando. Y este hombre de Dios dijo: si la profecía de fulano de tal puso su nombre, no se cumple, fulano de tal no es profeta. Yo he sido muy creyente a los hombres de Dios. Yo no quiero que usted me interprete de que en este tiempo no haya profetas. Sí existen profetas, hombres que Dios utiliza para hablar, pero hay que tener mucho cuidado. Aún tú, hombre de Dios que me estás escuchando, tienes que tener mucho cuidado con decir Dios me dijo y Dios va a hacer algo cuando actuamos con nuestras emociones. Amén. Este hombre de Dios, profeta de Dios reconocido internacionalmente, con muchos años de trayectoria y libros escritos, dijo: si la profecía no se cumple en tanto tiempo, fulano no es profeta. Nosotros, como hemos creído a la voz profética, nosotros creemos que si oímos la voz de los profetas seríamos prosperados. Dice la palabra de Dios: creed a vuestros profetas y seréis prosperados. Sucede que nosotros venimos y sí le creímos a Dios porque queríamos una mejoría financiera. ¿Quién no, verdad? Entonces nos esforzamos por dar un monto alto. Dimos el monto alto. ¿Y qué creen que sucedió? No se cumplió. Entonces, ¿qué vengo y deduzco yo? Y digo, si alguien me da su palabra, que si la profecía, estoy hablando de alguien que creyó, o sea, yo con mi familia creímos y nos comprometimos, y le creímos a Dios y le creímos a la palabra del profeta. Amén. Y cuando sucedió el tiempo que se tenía que haber cumplido la profecía que él dio, no se cumplió. Y como él dijo que si no se cumplía la profecía, él no era profeta, entonces no eran mis palabras que lo estaban juzgando a él. Simple y sencillamente se cae en el error. Yo estoy hablando de mi propia experiencia. Yo no sé quién es de los que realmente también lo hicieron. En ese tiempo se les cumplió la profecía. Pero estoy hablando de alguien que le creyó a Dios por la palabra del profeta y que no recibió el milagro. De un creyente de las profecías de ese tiempo. Amén. No lo recibimos. Por consiguiente, no por mi propia interpretación o mi propia deducción, el hombre no era profeta de Dios. Y no por mí, sino por él. Entonces, por eso nosotros tenemos que tener mucho cuidado, porque cuando alguien nos dice, Dios me dijo, y hasta tiemblan y ocupan de una posición y hasta levantan la voz. Y hasta te hacen temblar y uno, ¿qué hace? Sí, pues, decímelo, porque lo voy a recibir. Nos abrimos aún a recibir el engaño del enemigo en nuestras vidas. Y por eso la advertencia es que tengamos mucho cuidado con ello. Hermano, yo quería que usted me diera un mensaje que me levantara el ánimo. No importa que no te levante el ánimo, pero te puede salvar la vida y puedes salvar tu destino eterno en Dios. Así que por favor, presta atención. Esa es la advertencia que yo quiero hacer de esos hombres y mujeres que han utilizado por mucho tiempo el nombre de Dios. Amén. Para engañar a muchos. ¿Qué sucede con las personas que son débiles en la fe y no se le cumple la profecía que se le dijo? ¿Qué hacen esas personas? Se apartan de los caminos del Señor. Porque si crean a un profeta titulado, si crean a un hombre de Dios reconocido y no se cumple, realmente uno va a decir, el evangelio es una farsa. O sea, estoy hablando de las personas con las que yo he hablado que se han descarriado y que luego se les vuelve el corazón tan duros que no vuelven hacia el Señor. Y Dios no tiene la culpa de que ellos prestaran atención. Por eso la importancia de este mensaje, que es muy espinoso, y es a que aprendamos a oír la voz de Dios. Amén. A probar los espíritus a ver si son de Dios. Dice la Biblia que si a un ángel del cielo nos anuncia un evangelio diferente al que conocemos, este sea anatema. Aún un ángel del cielo, cuanto más un terrenal. Un hombre sujeto a pasiones, a emociones, a sentimientos. Gloria a Dios. Esto lo hacen esos hombres y mujeres para obtener méritos, fama y por supuesto buenas ganancias. ¿Acaso no les dan buenas ganancias? Cuando se le dice, pongan las ofrendas a los pies de los profetas y seréis prosperados. Toda la gente cree.
Y cuando se pone un escenario que se propicia, no así como en el que yo estoy, un escenario, una música de repente sublime de fondo para conmover corazones. ¿Y qué hacemos nosotros? Caemos muchas veces en el engaño del enemigo. ¿Y por qué? Porque no hemos aprendido a relacionarnos con el Dios de toda gloria, con el Dios de toda gracia. Amén. Quiero empezar haciendo mención de lo que sucedió en el Antiguo Testamento con respecto a este tipo de profetas. Ojo, quiero recalcar y dejar nuevamente claro que yo sé que en este tiempo existen verdaderos hombres de Dios, que Dios habla por medio de ellos, verdaderos profetas. Yo estoy totalmente consciente, pero hay que tener cuidado porque hay mucho engañador. Y eso lo vamos a ir desarrollando. Por favor, téngame un poco de paciencia porque vamos a leer. Yo quería cortar, pero dije, vamos a leer todo lo que dice la Biblia acerca de la advertencia que nos da Dios y la condenación que da Dios hacia los que se llamaban profetas y hablaban en nombre de Él. Vamos a ir a Ezequiel capítulo 13, del 1 al 9. Y dice lo siguiente: vino a mí palabra de Jehová diciendo. Aquí está hablando un verdadero profeta de Dios, Ezequiel. Hijo de hombre, profetiza contra los profetas de Israel. ¿De dónde eran los profetas? Eran de casa, eran de ahí, eran de la ciudad. Cualquiera pues puede dudar de alguien de afuera, pero de adentro es ahí donde se vuelve complicado, y por eso la sutileza que tenemos que tener. Y de a los que profetizan en su propio corazón oí palabra de Jehová. El versículo 3 dice: así ha dicho Jehová el Señor, ay de vosotros profetas, ay de los profetas insensatos que andan en pos de su propio espíritu y nada han visto. Yo digo, si ahora me está escuchando uno que se dice profeta y no lo es, ay de ti, que hablas cosas de tu propio corazón y dices cosas que no has visto y que dices que las has visto. Así es. Dice el versículo 4: como zorras en los desiertos fueron tus profetas, oh Israel. No habéis subido a las brechas, ni habéis edificado un muro alrededor de la casa de Israel para que resista firme en la batalla en el día de Jehová. Vieron vanidad y adivinación mentirosa. Vieron vanidad y adivinación mentirosa. Dicen, ha dicho Jehová, y Jehová no los envió. Con todo, esperan que Él confirme la palabra de ellos, como que Dios está obligado a, porque ellos hablaron en nombre de Dios, Dios está obligado a cumplirle los caprichos que Dios no dijo, pero ellos dijeron, que sean avergonzados. Amén. ¿No habéis visto visión vana y no habéis dicho adivinación mentirosa? Pues ¿qué decís? Dijo Jehová, no habiendo yo hablado. Aquí viene Dios, y Dios era duro y siempre sigue siendo duro contra los falsos. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto vosotros habéis hablado vanidad y habéis visto mentira, por tanto aquí yo estoy contra vosotros. Y esa palabra de estar, que Dios esté contra mí, se nos viene el mundo encima. Porque Dios contra nosotros no es lo mismo que Dios separado de nosotros. Amén. O nosotros separados de Dios. Porque ya cuando Dios nos puso la mirada y dijo, ahora tengo contra ti esto. Todo lo que he mencionado anteriormente, has hablado vanidad y mentira. Ahora yo te puse la mirada y estoy contra ti. No es lo mismo que alguien venga y diga, Señor, me he apartado de ti, ten misericordia de mí. Ahora hay algo que Dios tiene que reprocharte. Amén. He aquí yo estoy contra vosotros, dice Jehová el Señor. Estará mi mano contra los profetas que ven vanidad y adivinan mentira. No estarán en la congregación de mi pueblo, ni serán inscritos en el libro de la casa de Israel, ni serán inscritos en el libro de la casa de Israel, ni a la tierra de Israel volverán, y sabréis que yo soy Jehová el Señor. Ese es un tema muy delicado para este tiempo. Amén. He tenido contacto con hermanos que actúan por emoción y quieren parecer espirituales. Mi querido hermano, abstente de cosas que te pueden poner a Dios en contra tuya. Amén. He conocido también hermanos que le gustan que le abren profecía. Hay iglesias que tienen la costumbre de que dejan un tiempo en medio de la alabanza a ver si alguien empieza a decir algo de parte de Dios, y es la parte delicada. Si no te ha hablado Dios, cierra el pico. Amén.
¿Qué es mejor? Ay, hermano, no me ofende. Cuando nosotros ofendemos a Dios, ¿verdad? Pero a nosotros no nos gusta que se nos diga la verdad. Pero es necesario que tú escuches esto. Es por tu salvación, es por tu vida. Cuida de hablar lo que Dios no te ha dicho. Cuida tu corazón. Amén. Jeremías, otro profeta de Dios. Vamos a leer desde el capítulo 23, del 9 al 40, pero solo vamos a leer al 32. Por eso le decía, téngame paciencia, porque sí tenemos que leer. Vamos a leer hasta el 32. Usted siga leyendo después en su casa, hasta el 40, o siga más adelante, porque es interesante lo que termina diciendo. Pero vamos a tratar de simplificar. Y dice, a causa de los profetas, mi corazón está quebrantado dentro de mí. Aquí está hablando Dios. Dios se quebranta en el corazón cuando alguien habla en nombre de Él y Él no ha hablado nada. Amén. Todos mis huesos tiemblan. Soy como un ebrio. Aquí habla el profeta. Pero recuerde que cuando el profeta habla, Dios habla a través de él. Pero el profeta está sintiendo la misma conmoción. Y como hombre a quien dominó el vino delante de Jehová y delante de sus santas palabras, porque la tierra está llena de adúlteros. Usted puede decir, ese era el Antiguo Testamento. Usted me va a decir que ahora en ese tiempo no hay adúlteros. Amén. Y el problema es que cuando uno habla de adulterio, piensa en que con otra mujer o la mujer con otro hombre. Adulterar algo es alterar la esencia de ese algo. En este caso estamos hablando de la palabra de Dios. Amén. Por ejemplo, el que le vendía leche y le decía que le vendía leche, pero era leche, la mitad de agua y la mitad de leche. Esa no era, eso es adulterio. Para ponerle un ejemplo, y aquí dice, porque la tierra está llena de adúlteros a causa de la maldición de la tierra está desierta. Los pastizales del desierto se secaron, la carrera de ellos fue mala y su valentía no es recta. Porque tanto el profeta como el sacerdote son impíos. Habían profetas y sacerdotes impíos. Aquí lo dice la palabra de Dios. Tanto los profetas como los sacerdotes son impíos. Aún en mi casa, ahí es su maldad, dice Jehová. Por eso estoy hablando de que nosotros como iglesia, ahora no estamos tanto para perder el tiempo, ahora estamos en un tiempo de que es necesario oír la voz de Dios para no ser engañado por el enemigo. Amén. Recuerda que el falso profeta va a venir también con señales y milagros, que aún los mismos escogidos están expuestos a ser engañados. ¿Cuánto más los débiles en la fe? Los que están esperando señales del cielo, las van a tener. Amén. Busque un mensaje que hace varios meses yo publiqué. Piden señales, se les dará. Es importante que usted aprenda a discernir que también el falso profeta, aún el enemigo, hace milagros. Y no voy a ahondar en eso, busque ese mensaje. Amén. Le voy a dar tarea para que haga. Porque tanto el profeta como el sacerdote son impíos, aún en mi casa hallé su maldad, dice Jehová. Por tanto su camino será como resbaladeros en oscuridad. Serán empujados y caerán en él, porque yo traeré mal sobre ellos en el año de su castigo, dice Jehová. Wow, en los profetas de Samaria he visto desatinos. Profetizaban en nombre de Baal e hicieron errar a mi pueblo Israel. Aún profetizando en nombre de un Dios falso, el pueblo caía. Y estamos hablando de un pueblo, mi querido hermano, que vio lo que nosotros posiblemente no miremos. Abrir un mar en dos. Descender maná del cielo. Columna de nube, de fuego. La nube en el día. Amén. Cosas que nosotros no tenemos esperanza de ver, ese tipo de cosas. Pero ellos lo vieron y aún cayeron en el error de los profetas que aún profetizaban en nombre de otros dioses falsos. Por supuesto, Baal, Señor, el significado de Baal. Porque también a Dios en su momento se le denominó como Baal. Porque Baal es Dios o Señor. Entonces caemos en la doctrina del engaño porque nosotros, dice la palabra, perecemos muchas veces por falta de conocimiento del que es verdadero. Amén. Amén. Gloria sea al Señor. Hacían errar a mi pueblo Israel. Y en los profetas de Jerusalén he visto torpezas. En los profetas de Jerusalén he visto torpezas. Cometían adulterios y andaban en mentiras. Y fortalecían las manos de los malos para que ninguno se convirtiese de su maldad. Me fueron todos ellos como Sodoma y sus moradores como Gomorra.
Andaban en adulterios y andaban en mentiras. Cualquier coincidencia no es casualidad, es Dios hablando en este momento y en este tiempo. Por supuesto, usted podría decir, hermano, pero ¿a mí qué? Si yo no soy ni profeta ni me considero profeta, para que usted tenga cuidado de los que no lo son y se dicen ser. Amén. A eso me quiero referir yo en este mensaje. De los que dicen ser algo y nosotros caemos en la trampa del que dice ser algo y no lo es, para que nosotros tengamos un oído agudo de escuchar verdaderamente la voz de Dios. Y aquí estamos hablando de las amonestaciones y la condenación que Dios hacía a aquellos que se hacían llamar como profetas de Dios y no lo eran. 15. Por tanto, así dicho Jehová de los ejércitos contra aquellos profetas: he aquí que yo les hago comer ajenjos y les haré beber agua de hiel, porque de los profetas de Jerusalén salió la hipocresía sobre toda la tierra. ¿De dónde salió la hipocresía? De los profetas de Jerusalén, de la casa de Dios. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. 16. No escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan. Aquí está hablando Dios. No escuchéis las palabras de los que os profetizan. Os alimentan con vanas esperanzas. El problema es que muchas veces nos gustan que nos digan esas vanas esperanzas. Hermano, Dios, yo veo en ti, aleluya, que Dios te va a dar tu casa, hermano, aleluya. Levanta tus manos y recibe, Dios te va a dar. Yo veo un carro, a mí me lo dijeron, aleluya. Yo veo alrededor tuyo, veo, y me empezaron a decir cosas que no vienen al caso. Y yo por dentro decía, Señor Dios Todopoderoso, ¿quién estará hablando acá? Porque quieren impresionar con palabras, engañando al pueblo de Dios. Amén. No escuchéis las palabras de sus profetas. Os alimentan con vanas esperanzas. Hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. 17. Dicen atrevidamente a los que me irritan: Jehová dijo, paz tendréis. Y a cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón dicen, no vendrá mal sobre vosotros. ¿Ustedes recuerdan del profeta Balaam, el de la mula? Había un rey que quería que él profetizara en contra del pueblo de Israel, que lo maldijera, porque sabían que había poder en la palabra de un profeta en aquel tiempo. Amén. Pero un profeta verdadero de Dios. Pero aquí habían profetas que decían cosas conforme a su corazón y conforme a lo que la gente quería escuchar. Eso es un peligro en este tiempo. Nos gusta que nos endulcen el oído, lo he dicho anteriormente. Y ahí es donde caemos en la trampa del error. Pero cuando vienen y nos dicen, ahí hay una manchita, ahí está sucio, hay que quitar esa mancha. No nos gusta, porque a veces quitarnos esa mancha significa restregarse un poquito fuerte. Sí. Y esa es la parte que no nos gusta muchas veces al pueblo de Dios. Por lo tanto, consentimos a este tipo de gente dentro de las congregaciones. Versículo 18. Porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? ¿A qué pregunta? ¿Quién estuvo atento a la palabra y la oyó? He aquí que la tempestad de Jehová saldrá con furor, y la tempestad que está preparada caerá sobre la cabeza de los malos. No se apartará el furor de Jehová hasta que lo haya hecho, y hasta que haya cumplido los pensamientos de su corazón. En los postreros días lo entenderéis cumplidamente. Continuamos. No envié yo a aquellos profetas. Aquí está hablando Dios. Yo no he enviado a ninguno de esos profetas. Pero ellos corrían. No les hablé, mas ellos profetizaron. Ellos profetizaban. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, aquí habla Dios. Si esos profetas que corrieron y fueron a profetizar hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo, y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. El pueblo de Israel se apartaba, Dios mandaba jueces, Dios mandaba profetas para que el pueblo se reconciliara con Dios. ¿Cuántas veces Dios quiso juntaros, dice la Biblia, como la gallina sus polluelos? Pero se salían por su rebeldía, y Dios bregando, queriendo juntarlos. Se iban, se venían. Dios siempre quiso tener la comunión con su pueblo. Pero nos dejamos guiar por las palabras, porque Dios quiere juntar al pueblo y decirle, pueblo de Dios, arrepiéntete. ¿Y qué hace el pueblo de Dios? No obedece. Pero cuando se nos dicen, habrá paz y prosperidad, ahí sí, esa es palabra de Dios y la recibimos. ¡Wow! Dios, ayúdame, Señor. Amén. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Yo soy Dios de cerca solamente, dice Jehová, y no soy
desde muy lejos? ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Yo he oído lo que aquellos profetas dijeron, profetizando mentira en mi nombre, diciendo, soñé, soñé. A mí se me han acercado varias personas diciéndome, seguro también a usted, hermano, fíjese que tuve un sueño. Fíjese que soñé que venía una gran ola sobre mí. ¿Será que es bendición, hermano? ¿O será, hermano, que serán problemas, hermano? Yo les digo, yo no sé. Yo no sé. Lamentablemente para ellos yo no soy un Daniel. Yo les digo, I don't know. Porque yo no voy a hablar algo para querer hacer sentir bien a la persona. Cuídeme Dios de hablar palabras que Dios no ha dicho. Por eso, wow, con qué temor yo me presento delante de ustedes en este momento, aunque solo sean unos pocos. Pero es una gran responsabilidad. Ellos dicen, soñé, soñé. Y no han soñado nada. ¿Hasta cuándo estará esto en el corazón de los profetas que profetizan mentira y que profetizan el engaño de su corazón? ¿No piensan cómo hacen que mi pueblo se olvide de mi nombre con sus sueños que cada uno cuenta a su compañero, al modo que sus padres se olvidaron de mi nombre por Baal? El profeta que tuviera un sueño, cuente el sueño. Y a quien fuere mi palabra, cuente mi palabra verdadera, que tiene que ver la paja con el trigo, dice Jehová. Y Dios viene y da una amonestación contra los profetas nuevamente. Puede seguir leyendo usted en casa. Puede seguir usted revisando lo que trae Dios contra los profetas que hablan en su nombre y no son profetas de Dios. Amén. Mi querido hermano, hay que tener mucho cuidado. No nos dejemos. Hay un problema en la cultura latinoamericana. Nos han acostumbrado a que siempre tenemos que estar escuchando a algún profeta de Dios. Hay que tener mucho cuidado con estar escuchando a alguien que se dice y no lo es. Y que de repente sí lo es, pero no está hablando la voz de Dios. Tengamos mucho cuidado. Porque a muchos se han apartado de los caminos del Señor siguiendo los deseos de su propio corazón, y ahí es donde se cae en el lazo de la mentira y el engaño. Usted dirá, hermano, pero eso fue en el Antiguo Testamento. No, vamos a las advertencias que da Dios por medio de la boca del apóstol Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo del 1 al 5. Vamos a leer. Abra su Biblia, por favor. Dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. Hubo también falsos profetas entre el pueblo. Y lo interesante es lo que sigue diciendo. ¿Cómo habrá también entre vosotros falsos maestros? Aquí hay algo que se está advirtiendo a un futuro. Habrá también falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos, ¿qué cosa? Destrucción repentina. ¡Wow! Yo no quiero atraer sobre mí destrucción repentina escuchando a falsos maestros. Amén. Y muchos seguirán sus discípulos. Muchos, no unos cuantos. Usted se dará cuenta que el que profetiza aún cosas vanas. Yo he escuchado profetas, hombres reconocidos internacionalmente con megas iglesias, profetizando cosas que no se cumplen. ¿Usted qué cree? ¿Que la gente se va de la iglesia y viene y le dice, pastor o apóstol o profeta, usted dijo algo y no se cumplió? No hay que tocar al siervo ungido, decía yo. Pero seguimos ahí porque le buscamos el lado amable. ¿No te estás dando cuenta que estás escuchando a un falso maestro? ¿A un falso profeta? ¿Y estás poniendo en riesgo tu vida espiritual? Amén. Pero no. Amén. Es que lo que pasa es que la iglesia es bien chula, hermano. Si usted fuera, la alabanza es bien linda, pero tú estás arriesgando tu vida espiritual. Esto no es un mensaje tampoco para... No es bueno este mensaje para recoger ofrendas. Muchos, diga conmigo, muchos, no pocos, seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Porque yo le decía al principio, aquí hay muchos que aún se apartan de los caminos del Señor, porque dicen y son unos mentirosos. Y se dicen ser evangélicos,
Y se dicen tener la verdad y no la tienen y no la cumplen. Por eso el camino de la verdad será blasfemado. Versículo 3. Y por avaricia. ¿Por qué? Por avaricia, por amor al dinero. Harán mercadería de vosotros. Mi querido hermano, muchos utilizan a cada uno de los hermanos para hacer dinero. ¿No se dan cuenta? Harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Pero es que esas palabras fingidas suenan con tanta seguridad que nos convencen. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó. El apóstol Pablo, aquí en esta parte, voy a hacer hincapié en lo que mencionaba el apóstol Pablo con respecto a eso, pero quiero regresar un poco. Si Dios mismo no perdonó a los ángeles, ¿cuánto más a aquellos que le fue entregada la ley para que se cumpliese y no la cumplieron? Por supuesto, el apóstol Pablo viene y hace una advertencia también y dice: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído. Eso está en 2 Timoteo capítulo 4 versículos del 3 al 4. Hay muchos que tendrán comezón de oír, y esa es la parte que nosotros como seres humanos sujetos a pasiones y a sentimientos tenemos que cuidar nuestro corazoncito para no caer en el engaño. Amén. Wow. Dios mío, ayúdame. Wow. Tengan en cuenta que el fundamento de Dios está completamente firme. El fundamento de Dios está completamente firme. Y 2 Timoteo 2:19 dice lo siguiente: pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello. Y escuche esto: conoce el Señor a los que son suyos. Si usted es del Señor, el Señor lo conoce. Amén. Si yo soy del Señor, el Señor me conoce, porque Él conoce a los que son suyos. Y a esta es la parte buena que voy. Apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Tenemos que apartarnos de esas cosas que hemos leído y hemos aprendido el día de hoy. Apartémonos de iniquidad. Los que somos sellados por Él, el que nos conoce. Otra de las cosas que, hermano, pero entonces, ¿cómo yo sé qué palabra profética puedo yo seguir? Según de Pedro 1:19 al 21 dice lo siguiente: tenemos también la palabra profética más segura. Tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Atendiendo primero eso, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Hay gente que le va a decir: no, hermano, deje que Dios le hable a nosotros los siervos. Usted no, usted solo escuche y sujétese, aleluya. No sea rebelde. Cuando hay una persona que se está justificando, preste atención de esa persona. Cuando hay una persona que usted le dice: mire, la Biblia dice lo contrario a lo que se está diciendo, preste atención cuando esa persona empieza a justificarse. Alguien dice por ahí: puede que huela a gato encerrado. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Voy tratando de darle una conclusión a este mensaje, porque no fue mi objetivo alargarme, sino que se centre en un punto específico. Y es que tenemos que aprender a oír la voz de Dios. Hemos leído, hemos escuchado el consejo de los profetas en el antiguo tiempo, cómo Dios habló, y por boca de ellos exhortando a los que decían ser profetas y hablaban en nombre de Él. Y aún el apóstol Pedro, que decía que ha habido y aún habrá entre nosotros falsos maestros. Mis queridos hermanos, no estamos en un tiempo para perderlo. No estamos en un tiempo para nosotros darnos el lujo de decir: ¿y será pues? ¿Y será pues? Y cuestionar. Tenemos una palabra escrita, la palabra profética más segura. Vaya a la Biblia, estudie la palabra de Dios. Dice ella que de cierto ahí, pues nosotros percibimos que encontramos la verdad y la salvación. Amén. Escudriñemos pues las Escrituras. ¿O qué? ¿Nos vamos a dejar que nos den atol con el dedo? ¿Acaso no nos ha sido dado a todos el Espíritu Santo?
¿Acaso no dice la Biblia que el que esté falto de sabiduría pida a Dios que le dará a cada uno sin reproche? ¿Sin medida? ¿Acaso no clama la sabiduría por las plazas y las calles? Porque nadie la quiere. Todos queremos que nos digan, haz un pacto, haz este pacto y vas a ser bendecido. ¿Verdad que es fácil? Muchas veces hasta nos endeudamos. Yo he conocido personas que se han endeudado para poder dar una ofrenda que se les está pidiendo en X o Y actividad. No voy a ahondar tampoco en eso, porque nos gusta lo fácil, no nos gusta obediencia, más no sacrificio. Amén. Velad y orad. No nos gusta velar ni orar. Tenemos que ayunar para romper yugos de atadura, ligaduras. No nos gusta ayunar, no. A nosotros no nos gusta ayunar. Nos gusta que nos digan, haga esto y con esto como por arte de magia se va a solventar. Lo siento, pero el único método que yo he aprendido es el mismo método que utilizó nuestro Señor Jesucristo. La oración, la búsqueda, la comunión con el Padre. Nuestra relación con Dios es la que nos ha de garantizar el reconocer su voz. Amén. Usted reconoce la voz de su hijo. Ese es mi hijo. Yo quiero que Dios reconozca mi voz y diga, ese es mi hijo. Amén. Yo quiero reconocer la voz de Dios y decir, Él es mi Padre que me está hablando. Aprendamos a identificar su voz. Y si no estamos seguros que Él nos habló, Él no se va a molestar de que pidamos confirmación. Dios no se va a enojar que usted le diga, Señor, ¿realmente eres tú? Si, Señor, eres realmente tú el que me estás hablando esto, por favor, confírmalo. Confírmalo. Yo necesito tener esta respuesta contundente. Confírmamelo tú. Si no, no se mueva. Si no, no se mueva. Los estafadores en el mundo natural, los que estafan los bancos, el sistema financiero, se hacen pasar por otras personas. Pero cuando se hacen pasar por otras personas y se les pide más credenciales, se desaparecen del mapa. Pero el que es verdadero te dice, ¿cuántas credenciales quieres que te muestre para confirmarte que yo soy el verdadero? Pero el impostor, cuando se le pide más pruebas, huye porque no es verdadero y se ve descubierto. Pero si nosotros creemos que Dios nos está hablando y le pedimos que nos confirme ese mensaje que Él nos está dando, no tiene ningún conflicto para confirmarlo las veces que sea necesario. Amén. ¿No me cree? Vaya y lea de Gedeón. Vaya y vea. Wow. Él no se va a molestar, mi querido hermano. Pero es necesario reconocer quién nos está hablando. Amén. Es necesario tener un oído espiritual abierto, sensible, si es Dios realmente que nos está hablando. Amén. ¿Qué me importa lo demás y el relleno y el bagazo? Me interesa el mensaje de parte de Dios. Cristo viene pronto, mi querido hermano. Yo no estoy dando un mensaje para entretenerlo, estoy dando un mensaje que está preparando a la iglesia para no ser engañada. Amén. Porque hay muchos dentro de la congregación hoy. Hay muchos que sutilmente se han metido por ahí como las zorrillas que destruyen los grandes viñedos y no nos damos cuenta. Pero los que estudiamos la palabra, que es la palabra profética más segura, pero los que buscamos la presencia de Dios, que andamos entre el pueblo, olemos que alguien huele a lobo y lo exponemos. Por supuesto, estoy hablando figurativamente porque hay personas que andan en el error y si se puede salvar del error, pues está bien, pero el que no, simple y sencillamente se le dice, este no es tu lugar. Tengamos esa sensibilidad ante Dios, por favor, porque es nuestra vida que está en peligro. Y si nuestra vida está en peligro, también las personas que dependen espiritualmente de nosotros también están en peligro, o sea, nuestra familia. Amén. Yo no quise extenderme mucho, yo pensé tardar una media hora aproximadamente con este mensaje. Seguramente, yo estoy muy seguro, como usted es un estudioso de la palabra, mi querido hermano, se le vinieron una cantidad de textos bíblicos a la mente y se le vinieron una cantidad de anécdotas y situaciones que se está viviendo en este tiempo por el hambre y la necesidad de escuchar a Dios, pero no lo queremos escuchar en lo secreto. No queremos pagar ese precio. Queremos que alguien nos, diciendo que Él habla en nombre de Dios, nos hable
de parte de Dios, y ese es un error que caemos muchos de nosotros. Es mi deseo que usted pueda tener un oído sensible y acercarse a Dios. Hoy en este tiempo que no nos podemos congregar, hoy en este tiempo que no podemos tener ese contacto físico. El día de ayer compartimos con un grupo de personas en una zona de este país, maravilloso tiempo de restauración, de comunión, de reconciliación. Para mí es de gran gozo poder ser de bendición a mucha gente. Y ¿saben qué? No interesa tanto que estarlo poniendo, y yo sé que sirve. Las fotos, los videos, sirve de mucho. Lo hemos estado haciendo fines de semanas anteriores. Pero quiero que entienda esto, que no se trata de la emoción que nosotros podemos sentir o provocar en una de esas reuniones. Ahora que estamos ante esta situación, esta pandemia, de repente Dios nos está probando la fe si le creemos a Dios porque lo tenemos en el secreto o porque estábamos acostumbrados a la algarabía y a que alguien más nos hablara. Ahora en lo secreto tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios. Amén. Señor, solo somos tú y yo. Ahora sí quiero escucharte. Quiero escucharte. Quiero, como dice por ahí, quiero respirar el aire de tu casa y llenarme de ti. Y en lo secreto alabar a Dios, decirle gracias por todo lo que has hecho. Y cuando venga el falso, usted va a decir, como dicen por acá, ¡chis! ¡Fuera! Amén. Gloria a Dios. Te bendigo, mi querido hermano. Oro por tu vida, por tu familia. Pido por tu casa. Recuerda, guarda tu corazón porque también de ti depende tu casa. Amén. Tenemos que tener esa conciencia de que muchas de nuestras decisiones erróneas pueden conducir también a nuestros seres queridos al lugar que nadie quiere ir, que ignoramos que es el infierno por el engaño del maligno. Amén. Pero no. La intención del mensaje es que usted pueda ser precavido. Yo sé que usted es sabio entendido porque escucha estos mensajes. Gracias por hacer una pausa, dedicar un tiempo, una hora de su vida para escuchar este mensaje. Yo le bendigo, le amo de todo corazón, seguiremos haciendo esto hasta que Cristo venga. Hay luchas, hay oposición, sí las hay, no es para contársela, pero muchas veces da gana de rajarse, pero no me rajo. No me da la gana rajarme. Amén. No me da la gana. Allá usted, pero yo no soy de los que retroceden, sino que tienen fe para preservación del alma. ¿Cuesta? Un montón. Pero le bendigo, vuelvo. Le bendigo, gracias por el tiempo dedicado a esta palabra. Aprendamos a escuchar la voz de Dios. Le bendigo y espero el próximo domingo estar en comunión con usted por medio de las redes sociales. Bendiciones, les amo mucho.